Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquem. Convocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo: Si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quien queréis servir: a los dioses que sirvieron vuestros antepasados al este de Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis. Yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros. El Señor es nuestro Dios. Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto. Él hizo a nuestra vista grandes signos, nos protegió en el camino que recorrimos y entre todos los pueblos por donde cruzamos. También nosotros serviremos al Señor, es nuestro Dios. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos diciendo: Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará. Gustad y ved qué bueno es el Señor. La maldad da muerte al malvado, y los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Sed sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las mujeres que se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Pues como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante sí, gloriosa, la Iglesia, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. Día domingo, día del Señor, que nos convoca en su casa para tener esa escucha a través de su palabra, de poder comprender esos grandes misterios que se viven en la Eucaristía, el pan de vida, pero que muchos no comprenden. Que se quite toda dureza del corazón, que podamos comprender ese llamado de Dios para vivir juntos este gran milagro de su cuerpo y su sangre que nos dan. Escuchemos con mucha atención este santo evangelio. El Señor esté con usted. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
Muchos de sus discípulos al oírle dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por todo esto, le dijo: ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Y damos la luz del Espíritu Santo para poder comprender estas bellas palabras del Maestro, del Señor Jesús, que ha venido a nuestra vida, que se ha quedado con nosotros en el pan vivo bajo del cielo, en ese gran amor de la Eucaristía, para que así, viviendo ese gran sacramento de amor, podamos comprender el llamado que Dios nos hace y ser testimonio de sus maravillas a través de la Eucaristía, el pan, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, terminamos todo este discurso maravilloso de todo el capítulo 6. Iniciamos con la multiplicación de los panes. También cuando los discípulos caminan sobre el mar. El Señor que se revela como ese pan de vida. Y también esa cercanía. Quien come mi cuerpo y mi sangre, yo vivo en él y él en mí. Pero vemos ya finalizando todo este capítulo 6, cómo algunos cuestionan las palabras del Maestro. Es duro entender este lenguaje. ¿Quién puede escuchar? Pero el Señor, que conoce el corazón, también nos comienza a cuestionar. ¿Esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. Y para comprender esos misterios del amor de Dios debemos pedir el Espíritu Santo, para que nos guíe y podamos encontrar esos misterios de amor. El tener fe, el de creer, el de confiar, el de comprender el llamado de Dios a través de nuestra historia. Y ser respuesta a aquellos que están en error, en la oscuridad. Por eso en el verso ya 63 el Señor nos dirá: el Espíritu es el que da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Él que sabe transformar los corazones. Que podamos comprender ese amor del Padre que envió a su Hijo para salvarnos. Y que se ha quedado con nosotros en la Santa Misa, en su cuerpo y su sangre, en comprender ese lenguaje espiritual a la luz del Espíritu Santo. Pero el Señor afirmará: pero entre vosotros algunos no creen. Porque sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y solamente el de creer, el de descubrir su misterio de amor,
nos lo concede el Padre. Pero muchos se fueron retirando, dudando. Ahora el Señor le preguntará a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Y es ahí la respuesta de Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Porque vemos los signos que acompañan al Señor. Primero, el regalo del reino de los cielos. El Evangelio, esa buena noticia que nos lleva a comprender cómo el Señor toca el corazón. Porque nosotros también hemos vivido sus palabras. Por eso creámosle al Señor. El Señor se manifiesta a través de la sencillez, de la humildad. Y por eso de nosotros debemos estar atentos como discípulos del Señor para anunciar esa buena noticia, para ayudar a aquellos que están en el error. Qué importantes son las palabras del Maestro. Ahora veremos a través de la primera lectura cómo también una situación que vive el pueblo de Israel, de dudar. Pues ahora el mismo Josué convocará al pueblo de Israel, a todas las tribus en Siquem, llamando a los ancianos, a los jefes, a los jueces y a los magistrados, y se presentaron ante Dios. Pues ahora Josué dirá: si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quién queréis servir, si a los dioses a los que sirvieron vuestros antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis. Y esta afirmación que hará Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Por eso muchos no comprenden este lenguaje del amor de Dios. Nosotros, que somos llamados a vivir esta palabra, a vivir nuestra fe a través de los sacramentos, que nuestro corazón siempre esté dispuesto a la verdad que nos hará libres. Así como vemos la vida de los mártires, que se entregaron por amor, y ese amor los llevó a entregar su propia vida. Y esa sangre, ese millón de nuevos cristianos, de esperanza, de grandes bendiciones del amor de Dios para la humanidad. Por eso nuestra vida viene de Dios. Y no hay que temerle a la muerte. Hay que anunciar la verdad que nos hace libres. Por eso el salmista nos dirá: gustad y ved qué bueno es el Señor. Por eso nosotros bendecimos al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Y por eso debemos ser testimonio de ese gran amor que Dios nos tiene, de esas grandes bendiciones que transforman nuestra vida. Ahora la segunda lectura nos invita a ese gran regalo de la bendición del amor de Dios a dos seres que se aman a través del santo matrimonio. Por eso dirá la palabra: sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Así también, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entrega a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentarla gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Es eso, el amor de Dios, que nos convoca, que nos hace entender el sentido de la vida. No somos islas por ahí, cada uno por su lado. Somos hijos de Dios a través de esas grandes bendiciones que nos da, de comprender sus palabras, del llamado que nos da, de ayudar a aquellos que están en error. Grandes retos tenemos, de aquellos que vienen el libertinaje, el desorden,
una sexualidad desenfrenada, la falta de amor que lleva a la confusión, y muchos se dejan llevar por el sexo desenfrenado. Aquellas situaciones difíciles que vive el ser humano, cadenas, ataduras, que lo llevan a perder el sentido de la vida. Por eso comprendamos este llamado de Dios. Sus palabras son espíritu y vida, que nos dan esa dignidad de hijos, de comprender esos grandes regalos de su amor, que transforman el corazón de la humanidad. Ahora nos unimos a través de la oración, para que podamos comprender esas palabras del Maestro, que se ha quedado con nosotros en el pan de vida. Su cuerpo y su sangre, que dan vida, milagros, prodigios, y que nos hace entender ese llamado de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, haznos comprender esos grandes misterios de amor, que has enviado a tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, el pan de vida. Enséñanos a creer, a confiar, a tener fe, para llevar esos grandes misterios de amor. Que en nosotros se nos quite toda duda, que abramos nuestro corazón a la oración, que podamos entender ese plan divino que Dios tiene y que sigue escribiendo la humanidad a través de la historia y la salvación. Lo mejor que nos ha podido pasar es el Señor, que nos da esa dignidad de hijos, que nos hace comprender ese reino de los cielos, esa buena noticia, que toma el corazón de los que sufren, que sana sus heridas, que nos hace comprender más allá de esos grandes misterios de amor. El pan vivo bajado del cielo, el que nos da vida. Preparemos nuestro corazón para servir al Señor. Como familias, enseñemos el regalo de la fe, para orientar, para guiar a nuestros muchachos en esa gran responsabilidad de la vida. Porque hemos visto grandes milagros, prodigios del Señor, que lo imposible se hará posible. Lo importante es tener fe, creer y confiar. Así como pedimos por ese gran amor que Dios nos tiene, que se hace palpable en la vida, en el regalo del amor de los esposos, para ser fundamento de la sociedad como el regalo de la familia. Dios nos creó para un propósito. Podamos caminar juntos, ayudándonos unos a otros, de dejar esa huella de esos valores cristianos en la sociedad, para ver grandes regalos, milagros, prodigios, bendiciones de Dios para nuestra vida. Ánimo, el Señor está con nosotros y en Él encontramos signos de esperanza, de fe, que lo imposible se hará posible. El Señor esté con nosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ahora les invito para que esas palabras queden profundamente grabadas en el corazón. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 23. El que me ama obedecerá mis palabras, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Eso cautiva el corazón, nos llena de alegría, de esperanza, de este evangelio que vivimos.
de ser portadores a buena noticia de aquellos que están en la oscuridad. Ser luz para nuestros hermanos es gran bendición para nuestras vidas. La obra de Dios que se manifiesta a la humanidad. Feliz día domingo, día del Señor. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.